¿Cómo van a hacer para gobernar siendo gobierno? ¿Cómo lo ves eso? ¿Tienen un equipo? Porque hay un montón de sectores, lo hablabas en la No, y primera ahí la parte. gente tiene dudas, ¿no? Dice, bueno, el Ahí equipo, está. esta gente tiene equipo sin tener estructura a nivel nacional, siendo, como lo describiste vos, ¿no? Hace 2 años apenas que son diputados. Digo, bueno, ¿y el equipo? Bueno, el equipo está. El equipo está. De hecho, creo que hay como una gran curiosidad por saber qué es lo que tiene la Libertad Avanza, pero no se mira qué es lo que tienen los demás que sí tienen supuestamente también mucho equipo y de hecho están en el Estado. ¿Y cuánto hemos visto de ellos? Bastante poco. Entonces, sí, tenemos equipo en seguridad, en defensa también, justicia, capital humano, que es un ministerio que va a reunir varias áreas esenciales del Estado, que son salud, educación, trabajo y niñez, por supuesto economía. No, equipo hay y la gente, de hecho, a partir del momento en que empezó a ver nuestro discurso sostenido en el tiempo, aún en momentos muy incómodos donde tenemos también incomprensión, como pasó con la ley de alquileres, pero con un montón de otras situaciones en las que somos un poco como juzgados por sostener nuestra palabra, aunque sea muy incómoda. Esa actitud ha logrado, esa coherencia, ha logrado que obviamente mucha gente se acerca. Hay gente que nos dice, bueno, estoy viviendo en España, soy especialista en tal cosa, voy a fiscalizar en el consulado o quiero estar en la votación, pero además me quiero volver a Argentina y puedo ayudar en tal cosa. Eso está pasando. O sea, es una cosa increíble que ciudadanos que hace... no sé, 3 años, obviamente hablábamos de política, vos también lo hacés, o Sí, sea, claro, claro, por todos supuesto. hablamos de política y teníamos ideas sumamente concretas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo jurídico. Bueno, hoy se plasmó una visión política, se plasmó un proyecto y ese proyecto tiene un montón de gente detrás. Obviamente, tampoco vamos a estar anunciando ministros por anunciar y por dar como la satisfacción a la gente de conocer a ver quién va a ser el ministro de tal cosa. Las cosas hay que hacerlas muy seriamente y hay ministerios, como es el caso de Economía, Seguridad, Defensa, que son sumamente estratégicos para la República Argentina y para además la gobernabilidad y la continuidad de nuestra nación. Estamos en un momento sumamente difícil. Por supuesto, no quiero transmitirle a la población un mensaje negativo, pero en todo momento, cuando vos querés cambiar y querés mejorar, inevitablemente tenés que poner de tu esfuerzo y eso es lo que va a pasar a partir de diciembre. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero esto es como escalar una montaña y sí, lógico, tiene un esfuerzo enorme, tenés sacrificios, a veces te cortás, te duele el cuerpo, tenés sed. Pero en el momento en el que llegaste, hiciste cumbre y viste el paisaje y clavaste la banderita y ves lo que tenés por delante, decís, wow, esto valió la pena, qué impresionante que pude lograr esto y esto lo logré yo. Bueno, eso es lo que queremos que sientan los argentinos. Hay también una actitud como de que vamos a hablar de los A derechos eliminar y vamos a derechos. eliminar el Eliminar 14 bis de la Constitución. Eso no va a pasar. La Constitución Nacional nosotros no la vamos a tocar en lo que tiene que ver con todos los derechos que están consagrados. De ninguna manera vamos a avanzar sobre eso. A nosotros se nos han hecho preguntas de todo tipo alunadísimas respecto de derechos que ya son derechos adquiridos por el pueblo argentino y demás. Nosotros lo que queremos es que, obviamente, Aparte, modificar la funcione, Constitución requieren una pero mayoría que no la van a tener. estamos pidiendo que funcione eficientemente el Estado porque la gente se está muriendo de hambre. Tan difícil me parece que no es de entender. Ahora, obviamente, hay todo un sector de gente que está preocupado por la incursión en la política de un grupo de políticos nuevos que cuestionan esto. Y bueno, preocúpense porque nosotros venimos a poner en jaque eso. Sí, preocúpense. Que con Javier Milei empujamos el discurso político. Javier ha sido un fenómeno político que ya lo hemos discutido dentro y fuera de las cámaras y en charlas de todo tipo, pero en la realidad las ideas de Javier Milei y las que permitió que se impulsen a través de él, como también es mi caso, han incluido un montón de gente que estaba fuera de la política. Desde jóvenes hasta personas grandes que no sentían que
que se podía discutir absolutamente nada, que lo único que te quedaba como destino, por ejemplo, para los últimos años de tu vida era jubilarte y bueno, y mendigar. Sí, mendigar, con 2 Mendigar, mangos. exacto, mendigar. Y a los jóvenes, obviamente, el futuro que se les planteaba en Argentina y que se les sigue planteando es exiliarte o ir por ciertos caminos, como por ejemplo el auge de la droga ha permitido que haya hoy por hoy kiosquitos en todos lados, que sea como una actividad a la cual una parte de la población que no tiene oportunidades ve como una chance de supervivencia. Entonces, en ese espacio de tiempo después de la pandemia, bueno, avanzamos sobre empezar a hablar de libertad, empezar a hablar de que el que las hace las paga, discursos que parecen simples o que son ideas que incluso todos tenemos en la cabeza. Nadie permitiría que a su casa entre alguien que robe todo y nosotros no denunciar el delito o no luchar por recuperar nuestras cosas. Y sin embargo en Argentina se toleró... Bueno, nos acostumbramos, ¿no? Me parece a mí, como Sí. te acostumbraste a la inflación, te acostumbraste a que en una esquina te puedan matar y bueno, es parte de la realidad argentina, ¿no? Empezamos a tolerar un montón de cosas que definitivamente van en contra del sentido común, de la Constitución, de las leyes vigentes, de lo que es la vida en sociedad. Estamos, Sí, si tal no, cual. poco menos que en una ley de la selva. Entonces, todas esas ideas que estaban como sepultadas o con bastante polvo arriba, empezaron a airearse y empezaron a correr. ¿Y quién fue nuestro difusor? Bueno, fueron los jóvenes, efectivamente, pero hoy por hoy el electorado nuestro son sus padres, sus abuelos, los que están en el extranjero que quieren volver. O Ni sea, se hablar. amplió muchísimo el campo de la política. Gente que se había ido del país y que te dice, estoy hace 10 años viviendo en el exterior, pero quiero volver a Argentina. Así que hagan algo para que podamos volver. El hagan algo es hagamos algo. Sí, sí, por supuesto. La economía y la seguridad son los dos puntos más importantes de interés para los argentinos. Bueno, Javier siempre atendió las cuestiones económicas y a mí me toca atender las cuestiones de seguridad y defensa. ¿Y tenés contacto con la gendarmería? O sea, pues estamos acá, diciembre está a la vuelta de la esquina, o sea, ya hablas con ellos. Sí, por en caso, supuesto. estás hablando Sí, con sí, la por policía, supuesto. con el ejército. Con las 3 Fuerzas Armadas, con las 4 Fuerzas Federales, por supuesto también viendo el tema de justicia, porque Pues yo creo no que hay disculpame, Claro, por seguridad supuesto. si no hay justicia. Claro, te interrumpo, hijo, porque si ustedes ganan y el apoyo que tienen es tan importante, o sea, la gente va a estar a favor que nos protejan, más allá de estar la gente que salga a hacer un No, estallido no, y social aparte las o lo que fuerzas, sea. la sensación que uno tiene como ciudadano, en nuestro caso estamos en los medios, pero como ciudadano de a pie, es que las fuerzas de seguridad necesitan aire también, necesitan apoyo político. Si no, no terminás ni con la inseguridad, ni terminás con la conflictividad social, ni con nada. Mira, en el caso de las 4 fuerzas federales, lo que necesitamos es que se convoque un comité de crisis. Eso está estipulado en la Ley de Seguridad Interior. Nosotros tenemos 2 leyes marco. Una es la Ley de Seguridad Interior, es decir, dentro de nuestro territorio, ahí solo actúan las 4 fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PCA, la Policía Aeroportuaria. Lo cuento como si fuera medio obvio, pero así lo tenemos todos claro. Y luego en el ámbito o ante un conflicto de tipo externo ingresan las Fuerzas Armadas, no al territorio, sino a ese conflicto. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es decir, que son 2 ámbitos bien diferenciados. Ahora, ¿qué sucede? Que hay situaciones, como por ejemplo las del narcotráfico o las del crimen organizado, que ingresan al país, pero son bandas del exterior y ya tienen una capacidad militarizada. Bueno, todas esas situaciones no han sido contempladas en la legislación. Eso significa que nosotros vamos a traer a las Fuerzas Armadas a ingresar al país, a repeler delito común o delito de tipo federal. No, pero sí hay que actualizar 2 leyes que tienen 30 años. Entonces Claro. hay que promulgar determinadas observaciones a estas 2 leyes marco. No sé en qué momento creemos que llegar a la armonía es ir a la locura. Cuando hay Bueno, que es parte del llegar a una discurso. armonía entre lo que es la ley y lo que sucede y lo que es el derecho vigente y los derechos humanos. El policía o el gendarme también tienen derechos humanos. Obvio. Sí, Pero acá totalmente. parece que solamente tiene derechos humanos una parte de la población. Bueno, esta doctrina, simplificada al extremo,
es lo que pretendemos que se aplique Modificar. en la República Argentina. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Los cambios implican sacrificio, pero luego ves el resultado y podés decirle a tus hijos, luché por tener un país digno. Así que en La Libertad Avanza te esperamos. ¿Qué haces con Javier Milei? ¿Con qué lo ayudas a él en la campaña? Yo lo conozco a Javier desde el fines de 2018 y hemos hecho infinidad de cosas, desde ayudarlo a hacer los banquitos de la obra de teatro, del consultorio de Milei, Sí, me acuerdo. hasta flyers para la marcha para bajar los impuestos, que me causó... Eso me generó la enemistad de un montón de gente, es otra historia aparte. Y después empezamos a hablar, mis amigas Karina, La yo hermana. le cuidaba a los hijitos de él cuando tenía que ir a un programa de televisión. Después cuando empezaron las marchas pro vida, él iba solo y yo decía, ¿qué haces solo? ¿Qué haces solo? O sea, te fuiste haciendo amiga de él. Claro, nos hicimos amigos. Entonces lo acompaño. Yo tengo las primeras fotos de Javier en las marchas pro vida. Bueno, íbamos juntos. Ahí fue cuando nos atacaron los nazis. O sea, hubo un montón de cosas. Bueno, sí, de hecho, cuando lo cruzo a él en algún programa, que nos cruzamos en algún pasillo, estás siempre vos o sacando fotos o dándole una mano. Es que yo soy fotógrafa y dije, no puede esto, no. Yo sentía que acá se venía algo histórico. Y yo fui la única influencer que en ese momento dijo, me meto, me manché, me ensucié, me odió la mitad de los liberales, la mitad de los conservadores, la mitad de todos me odiaban por eso. Y yo le había dicho a Javier que lo iba a acompañar a Experta hasta lo último. Lo acompañé, a pesar de que ya veía las irregularidades. Y me permito hablar de eso justamente porque es importante que se sepa, porque nosotros somos la nueva política y hay que decirle la verdad a la gente. No me importa si me lo cruzo mañana en el Congreso, porque nos vamos a cruzar, porque yo voy a ser diputada nacional, igual que él. Así que vamos a trabajar juntos. Vos, Lilia, sos de la nueva política, porque vos hablas de los políticos un poco como que son otra cosa que lo que sos vos. O sea, vos ahora te vas a meter en la política, vas a ingresar en la Cámara de Diputados, vas a trabajar y vas a hacer política. Voy a deshacer política. No, está bien, pero ahora deshacer política siendo otro tipo de política, Así. por llamarlo de alguna Así manera. es. O sea, la política sigue existiendo, Totalmente. o sea, no va a haber manera de gobernar. Y eso es un poco lo que me pregunto. Yo también hace muchos años le hacemos notas a Javier Milei, y yo lo que noto es que con el avance de la popularidad también creció un poco el avance, yo lo siento, del autoritarismo dentro del partido. O sea, ¿viste? ¿Cómo ves esa relación? Primero me gusta que uses la palabra popularidad y no populismo, porque está lleno de gente. Claro, esto es un programa liberal, ¿no? No es un Hay problema. gente- No, Sí, pero sí, tratamos bien a todo Hay el mundo. gente que confunde ser popular con ser populista, ¿no? Y Javier no es populista, es popular. Total, Lo buscan de abajo y lo ponen arriba. totalmente. No es que desde arriba haces una bajada de línea para que se imponga algo. La gente lo pidió y yo lo veía desde antes que Ganó en fuera la candidato. pugna sanjuanina, ¿no? 70% de votos, Bueno. eso Bueno, marca. sí. Pero por eso te pregunto, o sea, ¿cómo van a gobernar? Bueno. Porque tienen, no sé si la palabra es negociar, pero sí. No, pero las dudas que te O es plantea necesario Marcelo ser así. precisamente en la Cámara. ¿Cómo Primero, haces con una minoría Yo para... ya te puse el ejemplo de Nahuel Sotelo, con eso ya te respondo una parte. Mostrándole a la gente, porque nosotros vamos a ser los representantes del pueblo. Entonces, las leyes que se votan adentro del Congreso o la legislatura son para el pueblo, no son para mí, no son para los políticos. Son para el pueblo. Entonces, si el pueblo no sabe lo que se vota, tampoco puede... Porque la democracia, en parte, ¿no? El representante tiene que cumplir con lo que le prometió a sus votantes. Pero si vos no... A ver, si la gente no va al Congreso, tendremos que llevar el Congreso a la gente. Si es para devolverle el poder al pueblo esto. No. ¿Y por qué los demás son casta y vos, que tenés un contrato en la legislatura, no lo sos? Primero porque yo aporto... Primero que trabajo desde los 14. Segundo, tengo pruebas porque tengo tarjetas de letrista sin el 4 adelante. ¿Sí? Yo tengo 42 años. Sí, Tenemos la misma edad. subiste a las redes, Vos tenés 42, 40 y monedas. como yo. 43. 43, bueno, somos la misma generación. Sí, No se somos nos la nota, misma no se nos nota. Porque es donde Entonces, está la línea a ver, divisoria, primero- ¿no? En quién primero- es casta y quién no. Primero es que yo aporto
más allá del IVA y demás, tengo aportes a la AFIP desde los 18, 19 años, que empecé a trabajar bajo dependencia. La diferencia entre la casta y alguien que se mete a hacer política, puede haber un político que hace mucho que está o haya tenido digamos, gestión, pero no sea casta. La diferencia es entre el que legisla o gobierna para el pueblo y el que legisla o gobierna para sí mismo. Mi trabajo más fuerte es justamente para cambiar la política. Y es un servicio para el pueblo. No sé si les sirve más que yo esté tratando de regular a los Rappi, ayudando a redactar un proyecto de ley para regular a los Rappi, o que esté dando batalla cultural, dándole a conocer a la gente lo que pasa adentro, ¿no? Y diciendo las cosas que otros no pueden decir, y hablando con la gente constantemente y postulándome a una candidatura. Bueno, es que es una felicidad ser diputado. Yo era más feliz haciendo cosplay, o sea, yo fabrico, ¿no? Soy artesana, soy artista plástico, viajando por el mundo, que la gente me pida fotos, saludando, apareciendo en el programa de Yocasca. Eso era lindo, era Pero divertido. está bien, pero igual podés hacer las dos cosas, Lilia. O sea, podés. voy a Y hacer a mí las me dos parece cosas. bien que se cobre en la política y que se trabaje, ¿no? Porque no solo. Sí, obvio. A ver, en este momento yo estoy en una situación muy difícil porque estoy haciendo muchas cosas. Claro. No, aparte tengo una casa que mantener. Obvio, a la por vez, supuesto. yo le doy vivienda a 3 familias, sin cobrar alquiler. ¿Por Bueno, qué? igual eso son Porque cuestiones con la ley de personales. alquileres, por la ley de alquileres no se puede, y porque como gente como Grabois Yo de busca hecho no estoy de ubicarlas. acuerdo en que Javier, por ejemplo, que Javier Milei done el sueldo. A mí me parece No lo que dona, el diputado... no lo dona, lo sortea. Que es Bueno, lo distinto. sortea. Pero no importa, no se lo queda a él, digo. Se lo da a otro. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que el diputado tiene que cobrar su sí. sueldo. Depende, yo creo que si el diputado, como Waldo Wolf, no necesita el sueldo y como me dijo, yo con esto me compro una vela para el barco, ¿para qué la cobras? Un diputado debería poder resignar a su dieta. ¿Cómo vos que estás tan cerca, sos parte del partido, lo estás diciendo, cómo van a hacer para gobernar? ¿Cómo es lo que se tanto está diciendo? No tienen, ¿no? Como se dice la palabra, no Sí, tienen el plafón un aparato, político, la claro. estructura. ¿Cómo como lo para piensan gobernar. ustedes? ¿Cómo lo ven? Primero que vamos a tener muchos más diputados. Vamos a tener 40, 50 diputados. Más los diputados de otros bloques que se van a unir a nosotros seguramente cuando se den cuenta de que es sentido común, ¿no? Pero nombraste recién a uno ¿Con y quién se ya... van a ir los diputados del PRO? ¿Con quién? Y no sé, ¿Con Massa? según lo que dice Milei, se van los de Larreta, se van con Massa, ¿sí? Sí, bueno, y los de Bullrich. Y los de la derecha, o Ahora, los que, si o que se den si cuenta, fuésemos un país gente normal, de la izquierda. Y gente toda la oposición en este contexto del país tendría que colaborar a partir del 10 de diciembre para sacar este Bueno, país veamos. adelante. Pero si no fuera así, el voto es del pueblo. Y el Totalmente. pueblo. Entonces, como fue el caso de Nahuel Sotelo, también como fue el caso de las grúas en Capital Federal. Bueno, igual también tienen que evaluar que si pierden muchos diputados, ojalá que no, pero ¿Se van a dar que vuelta? no pase en ninguna fuerza política, pero se van a dar vuelta. Será el pueblo debidamente notificado. Vas a seguir como diputado si gana Javier, ¿te gustaría estar en otro lugar? Yo expresé un deseo de ser vocera, pero ni siquiera sabemos si va a existir esa posición. Yo voy a estar donde Javier me necesite. Siempre estuve en el lugar. Si tengo que ser la peluquera, soy la peluquera. Si tengo que ser la maquilladora, soy la maquilladora. Si tengo que ser la fotógrafa, soy la fotógrafa, porque son cosas muy importantes. En la política la imagen es casi todo. totalmente, Lamentablemente, totalmente. la gente no te ve de adentro para afuera, te ve afuera para adentro. Y en eso pude contribuir, entre otras cosas, más mi experiencia del 2019. Yo ya había sido candidata. Fui juntando experiencias, esta es mi tercera campaña, y tengo facilidad para hablar y para hablar con la gente, para ir a los medios, tengo la piel gruesa, no tengo familia, no me pueden amenazar. Bueno, cuando seas diputada, seguimos dando entrevistas. Por supuesto. ¿Qué haces en la política? Bueno, ¿qué hacemos los que hace mucho tiempo estamos en el periodismo, no? Bueno, de hecho te lo Porque- preguntamos desde nuestro perfil periodístico, ¿no? Y planteándonos un poco de, bueno, ¿qué haces en la política? Yo creo que los periodistas tenemos que empezar a sincerarnos. Hay espacios como los de ustedes que son realmente independientes, pero los que hace mucho tiempo trabajamos en grandes empresas que defienden intereses ya de por sí, estamos detrás de algo que no es objetivo. Aunque persigamos al periodismo con la meta de la objetividad, primero somos seres subjetivos los seres humanos. Sentimos, pensamos y tenemos emociones. Y eso está bien. Y eso es válido.
Y después que los medios hoy, los grandes medios de comunicación en los que tuve la posibilidad y el gusto de haber trabajado, tienen todos una línea editorial que está emparentada con sus propios intereses, su manera de mirar el mundo y sus propios negocios. Y quienes hacemos periodismo político y económico sabemos perfectamente que en Argentina el coqueteo entre el cuarto poder, por algo se lo dice, que es el periodismo y la política, y es muy íntimo. Así que no es lo mismo que militar activamente para un partido político, pero sí creo que quienes hemos dedicado nuestra vida periodística y profesional a estar en cobertura constante y en convivencia con la política, y de alguna manera hacemos política, aunque estemos en otro lugar. ¿Sabes qué, Marcela? Es un tema, ¿no? Porque, bueno, estabas en América, de un día para el otro te fuiste de la pantalla, y al poco tiempo apareció ¿no? junto a Javier Milei, hablando que ibas a estar junto con el equipo del... No me fui, me echaron, Te echaron. me censuraron. ¿Cómo fue eso? Jamás abandono un lugar de trabajo. Y las veces que lo dejé y conté, generalmente porque tuve otra propuesta y nos pasa en la vida, Obvio. mutás de trabajo. ¿Cómo fue que me censuraran? Sí. Bueno, fue un proceso... Disculpa, porque hubo varias versiones. Sí, claro, obvio. Imagínate que, a ver, las empresas cuando tienen esta situación en donde tienen que entregar una cabeza de un periodista no lo pueden blanquear. Entonces tienen que inventar algo para ensuciarte. Conmigo lo intentaron y no tuvieron la posibilidad de accionar mucho más allá de eso, porque incluso vamos a una demanda judicial. Pero saca de lado si indemnización, si el detalle de cuánta plata, porque no va en plata, acá va en lo que está detrás de la decisión, que es lo que más me preocupa a mí, que son la puja de estos intereses políticos, que hoy son los que solventan realmente muchos medios, que si no tuvieran la pauta pública directa e indirecta que tienen, no tendrían medios económicos para subsistir. Ustedes hacen un esfuerzo por estar acá y trabajar todos los días para claro. tener este proyecto lo mejor posible. Todos los que vivimos el periodismo hacemos eso, pero también entiendo que hay muchos negocios que giran alrededor de los dueños de los medios. Entonces, cuando vos tenés los intereses tan bifurcados, el periodismo empieza o te es útil y durante un tiempo cosechás los logros de un buen periodista o de muchos buenos periodistas que incomodan al poder, evidentemente para facturar, pero cuando ese que incomoda ya no te es útil y es una molestia porque te empieza a poner en problema con socios, por ejemplo, o te pone en problemas para que vos puedas concretar determinados negocios, lo tenés que eliminar. No soy la única persona a la que le pasó. Digamos, muchas personas en el periodismo argentino les ha pasado. El problema es que la intolerancia de quienes manejan la caja pública está cada vez más crispada. No nos quieren a los periodistas. ¿Pero qué piensas que en el Grupo América, porque yo te vi en tu Instagram, ¿no? Diciendo que Vila fue el que te echó. No, bueno, es un grupo que tiene varios dueños, ¿no? Varios dueños. Por eso, ¿qué piensas? ¿Quién es el político arriba en la cabeza que está? El director es Vila. Acertaste en decirlo como director, no es el único propietario del medio. Creo que yo cuando explicito que en los 7 meses que trabajé últimamente, trabajé muy incómoda, no es por mis compañeros de trabajo, ni es porque me pusieran desafíos que no pudiera lograr. El problema pasaba porque de pronto había ciertos temas que no podía informar. Si yo te soy honesta, siempre fui al frente, yo soy muy frontal, soy muy honesta, soy de decir las cosas. Entonces, es el único lugar en el que me imagino colocándome. Algo no funcionó, no estuvo bien, lo dije, conté la verdad. Detrás de mi espalda hay otros que se recuestan y si puedo ayudar a cambiar también la realidad de otra persona que está padeciendo lo mismo, pero no tiene el mismo carácter, las mismas posibilidades de elección. Yo lo decía en el programa antes que charlamos anteriormente, insisto, no tengo hijos, me considero una persona joven, son posiciones y momentos distintos de la vida que tal vez otro que ya tiene una carrera, que tiene hijos, que tiene una familia que mantener, se pregunta 2 veces las cosas, ¿no? Yo soy mandada, siempre fui así y hoy en mi momento personal me permite poder hablar, sentarme delante de ustedes y no tener ningún reparo en contarles mi verdad. En concreto, para mí, decir la verdad siempre es un premio. Al final del camino te llevas cosas buenas y sobre todo la conciencia tranquila, irme a dormir en paz. Marcela, ¿y cómo te acercaste a Javier Milei? ¿Cómo fue ese...? Bueno, ¿Cómo justamente. Yo a Javier lo conozco hace muchos años.
A mí me pasó que había algunas cosas del mundo financiero que me costaba entenderlas y él tuvo la amabilidad un día en un programa que me cruzó de corregirme algunas cosas que yo por ahí no miraba bien, de mostrarme otra mirada del mundo financiero. Estamos hablando de cosas muy técnicas. Y entonces me enseñó algunas cosas de buena onda. Charla mediante como entrevistador y como entrevistadora yo y él entrevistado. Y ahí empezamos un vínculo, y entonces tuvimos un vínculo muy lindo de fuente a periodista. Después pasaron los años, ese vínculo lo mantuvimos y en el último tiempo nos hicimos muy cercanos. Y aparte lo llevabas mucho a tu programa. Sí, en realidad, mira, te voy a ser honesta, a donde va Javier explota el rating, así que no quiero ser hipócrita. Más allá de mi cariño, yo tenía la responsabilidad de hacer rating, era el mandato que tenía en el último espacio en donde conduje, entonces para mí era un producto asegurado de ganancia. Cada entrevista con Javier eran entrevistas que no importaba la duración, me levantaba el promedio, a veces hasta duplicando mi promedio mensual. ¿Crees que es la última oportunidad que tiene la Argentina de cambiar? Yo siento que se está abriendo una oportunidad que no sé si se va a volver a abrir. En algunos puntos me duele pensar que esta Argentina, tal vez si vuelve a ser gobernada por un peronista, probablemente tengamos 8 años de peronismo. Me duele que después de tanto esfuerzo de los medios por mostrar la corrupción que había en el seno de determinado gobierno, no quiero puntualizar nombre y apellido, pero digo que eso no alcanzó porque la gente se sintió tan frustrada por otra gestión de otro color político que finalmente pudo decir, alguien más además del peronismo puede terminar una gestión. Estábamos todos como diciendo, bueno, hay democracia finalmente. Pero todos se sintieron tenemos frustrados. la vara bastante baja también, ¿no? Eso Por te iba a decir. conformarnos con eso. Pero Manuel, se sintieron tan frustrados que después volvieron a votar a gente que en definitiva estaba acusada de corrupta. Y hoy ya nadie pide la no corrupción, sino que medianamente te dejen vivir en paz, llegar a fin de mes y no tener 5 piquetes antes de llegar a tu trabajo. Si no fuese Javier, ¿te gusta alguien de los que están como candidato a presidente? No, ninguno. Ninguno. No, para mí son lo mismo, ¿eh? Nos vamos, una cortita que se las hacemos a todos los que son candidatos a presidente o a vicepresidente, pero te la tengo que hacer a vos porque sos mujer. A ver. Ministerio de la Mujer, ¿qué hacemos? No. ¿Qué vamos a poner el Ministerio del Hombre? Y el Ministerio Bueno, de porque leyes. Sí, estaría bueno. Bueno, a mí me encantan la los verdad, hombres, pero claro. digo, con todo respeto, no. A ver, si vamos a Lo cerramos. puntualmente, te cierro con esto, si vamos puntualmente, por ejemplo, a los programas de salud vinculados a repartir, no sé, toallitas higiénicas y demás, está el Ministerio de la Salud o está la Secretaría de Salud. Y puede haber una área o hay un área que se encarga de eso. ¿Para qué el Ministerio de la Mujer? En la justicia, que haya dependencias que se encarguen justamente de la violencia de género, pero ¿por qué un Ministerio de la Mujer? Porque si no, mañana es un Ministerio del Hombre y yo tengo que decir, y sí, hay hombres que se sienten vulnerados en sus derechos, y el Ministerio de la persona que no se o que es no binaria, que no se define como tal de un lado o del otro también, porque no, a ver, hay que achicar los gastos y concentrarlos para que realmente sean eficientes, creo yo.